Ramón, ¿sos paraguayo o panameño? Vos sabés que el Nottingham Forest no sabe ni de qué país, de qué nacionalidad es, ¿eh? Una meada, ¿eh? Una meada Ojalá, total. ojalá que salga ya de ese equipo. Por favor. Pero Por favor. ¿es cierto eso, bola? O es fake. Es real. Es real. Y yo te pido, ¿en por favor, que serio? hablemos de esto y ahora mismo lo subí, ¿eh? Mostrar, por favor, te pido. ¿Qué le pasa al Nottingham Forest? Por suerte, Ramón Sosa fue claro en sus historias de Instagram. Eso es lo que a mí me pone feliz. Mi única motivación es la selección paraguaya. Es que es así, no está siendo convocado. No está siendo convocado por el club del Nottingham Forest. No puede ser, boludo, no. No puede ser, en serio, que sea una meada de este equipo del Nottingham Forest. No puede ser, muchacho. Para mí no es vergüenza. Realmente. Mira, no. Eso Dejate es de una joder. vergüenza. Dejate de ¿Cómo van a poner joder. a Ramón Sosa y atrás la bandera de Panamá? ¿Qué hago? Dejate de Bueno, joder. vamos. Ustedes Ojalá el Nottingham Forest descienda y Ramón Sosa salga de ahí, boludo. Ustedes No, saben pues que está a punto nosotros de jugar somos. Y ojalá se No. extinga ese club. No. Ustedes saben que No. nosotros somos como una mafia del fútbol de internet. Ustedes saben que somos una organización, que somos una institución, que tenemos mucho poder con todas estas personas que estamos en vivo y tenemos un solo objetivo y es la cuenta del Nottingham Forest ahora mismo, chat. Ahora mismo nuestro objetivo es la cuenta del Nottingham Forest. Y acá tengo el flyer ya actualizado y a mandar a Twitch. ¿Qué le podemos poner todos? ¿Qué le podemos poner? En grupo. Todos entran al Instagram del Nottingham. Hashtag Free Ramón. Free Ramón. Free Ramón. Ahí está, Ramón. Free Ramón. Free Hashtag Ramón. Free Chat, Ramón. por favor, les pido. Estoy mandando. Muy bien. Ahí está el Instagram actualizado. Hashtag Free Ramón. Free Ramón. Todo Free Ramón es una meada, en serio. Es una meada Panamá. histórica. Claro, pues ellos ponen pues pa. Y ahora sale Panamá. No, No, pero porque tenés que no ser un puede. idiota, un boludo. No puede me hacer tiene eso. todo, No puede madre. hacer eso. No puede hacer eso. No te puede Estúpido. no puede equivocarte de país, hermano. Stupid. Pues. Nosotros somos mucho más grandes que Panamá, ¿Epa? boludo. ¿Eh? Free Raymond. Simulacro de la Copa Libertadores. Simulacro de la ¡Epa! Simulacro oficial. ¡Fuerte! Domingo por la noche se hizo un simulacro. Este es el simulacro que hizo domingo por la noche la Conmebol. ¡Epa! ¡Qué fuerte! River, Tensión. Táchira, Olimpia y Cerro. ¡Ay! Bueno, ya sabemos que no ¡Ay! nos va a tocar. Lastimosamente, lo que sale en el simulacro nunca toca. ¿Y si te toca? Porque hoy a la mañana se hizo un simulacro y anoche se hizo otro, perdón. Y en el que se hizo el domingo de noche, ¿Ah? Olimpia y Cerro juntos. Información de Bola VIP de Argentina. No, lo que pasa es que solamente hablan de los argentinos, pues. Entonces, como justo Ah. fue River, lo colocaron. River, Olimpia y Cerro. amigo. Táchira, Olimpia, Cerro. ¡Qué locura, boludo! Sentate, pues, Belén, por favor. Pasá nomás. ¿Cómo? Oso Prato. Ah, pues, Un oso guacho. Mal. No, como la silla, bro. Che, el Free Ramón está explotando. Bien, que explote el Free Ramón. Free Ramón. Bola VIP es una cuenta parodia, dice. No. Esto lo acaba de subir el colega Germán García Groba. Ah, muchacho. no, No me voy a comer un feroz bite y traerle acá cualquier fruta. Domingo de noche se hizo El domingo de noche se hizo un simulacro y salió Cerro y Olimpia en el mismo grupo. Qué fuerte. Puede haber clásico. 25% de posibilidades 25% de de que posibilidad. tengamos a Cerro contra un equipo paraguayo. Contra Uy. otro equipo paraguayo. Porque son 8 del bolillero, 2 paraguayos. O sea, 2 de 8. Estadística pura y dura es esa. Franquito, ¿vos te gustaría estar en un grupo con Olimpia o con Libertad? Con Olimpia, con Libertad. Claro. Yo prefiero estar en un grupo ahora mismo
Con Olimpia. Con Olimpia. Sí. ¿Vos? ¿Cerro Libertad? Con Cerro. Obvio. Claro. Todos queremos- Yo quiero un clásico. Todos queremos show. Sí, obvio. Espectáculo. Sí. Cerro, Olimpia, Táchira y Carabobo. Yo una creo que cosa horrible. yo creo que broma aparte, ningún hincha de Olimpia quiere jugar contra Cero y ningún hincha de Cero quiere jugar contra Olimpia. No, vos decís nomás. ¿Vos decís que no? Para el show queremos. No, no, no. Para el show queremos. Es comprarte un problema. Y eso es lo que pega. Amigo, pero... Ay, ay, no, espera. ¿Vos el bolillero 4 preferís que te salga Cerro o preferís que te salga San Antonio de Bulo Bulo? San Antonio Bulo Y Bulo, bueno, me obviamente. está dando la razón entonces. No, obviamente. Nelson, es obvio. O sea, si yo te digo a Y vos, bueno, el Real está Madrid bien. puede jugar contra el Barça No, no. o contra el No, no, Brest de no, Francia. no, estamos hablando ¿Contra de- quién va a estamos querer hablando- jugar? estamos hablando de Contra el nuestra Brest de sangre. Francia. Estamos hablando de nuestra Es así. sangre. Pero espera, Sangre. yo tengo una teoría. Acá. Mientras más feo sea tu grupo y más complicado sea tu grupo y mientras más cucos y problemas tengan tu fase de grupo y pases, más tranquila va a ser tu Copa Libertadores. Esa es mi teoría. Nunca ha pasado. No. Mientras más feo sea tu grupo, más complicado y pases durante ese grupo, mejor te va a ir. Esa es mi teoría. Que venga Cerro. Que venga Cerro que Bulo Bulo. Bueno, dice. el hincha de Olimpia prefiere un grupo como el de la Libertadores. No, cerraron el live. ¿Qué dijimos? ¿Por qué? Porque estamos hablando del sorteo. Pero eso, no. Qué pesado TikTok, hermano. No, no puede ser. Estamos hablando del sorteo de la Copa Libertadores. ¡TikTok! ¡Chino Tembó! No. Che, pará, no. Ahí ya nos fuimos. Ahí Ah, vamos a ser espera, baneados. Ahí vamos a ser baneados de todos lados. Espera, sale en serio que podemos hacer live o por cuánto tiempo no podemos hacer. Espérate, ¿por qué se llama el Pasame acá. Hey. Pasame acá. ¿Hasta cuándo dice? No, tenés que... El 20 de marzo, boludo. ¿Eh? ¡Ay, güey! No, tenés que apelar. Vamos a pelear. ¿Apelar? Tenés que apelar, si no, el 20 de marzo, ¿a qué hora? 17, el partido A la de Paraguay. 1. Ah, llegamos bien. Ah, Llegamos bien. Por el eso- Paraguay. Por Apelar. eso nosotros reconocemos a Taiwán. El Quiero par- decir nomás. No, espera. No, Franco, la Franco, puta estás madre. entrando en un Lo mucho, terreno. hermano. Estás entrando en un Taiwán, terreno muy Taiwán. complicado. Bueno, yo pico para que me preocupo Te también. quiere reír de eso, pero no Muy va a buena aceptar. ya soy. Apelación en revisión. No, hoy tenemos No, que... pero pará, el sorteo, hermano. Muchachos, hoy tenemos No, también tranquilo, sale, la tranquilo. reacción. Ya me llegó el correo. ¡Buah! CEO de Tenemos la reacción en TikTok. vivo también. Baneado de por vida. No pinta bien, pollo. Muchas gracias a toda la gente que está poniendo la bandera de Taiwán en el chat. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? bandera? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, No. tenemos... Quiero ir a lo de Pasión Clip, después quiero ir a pleno con el sorteo. Pero son 3 minutos de puro deleite. Quiero... Por eso, Quiero, amerita. quiero Hay darle- que deleitarnos, por favor. Son 2 minutos de puro deleite. Hoy le tocó a Marcos Moteliño. Muchas gracias, Pasión. Marcos, out of context. ¿No se escucha? No. No. Por el comienzo. La parte de la hermana perdiste la mejor Gracias, parte. Olimpia de mi vida. Cero a cero el encuentro Boca Trinidad. Boca no existía, dicen los Sería un sueldo mínimo. 8.000. Mínico. Dan, vos sos Un malo. sueldo mínimo cada 6 minutos. Franco, ¿cómo estás en Instagram? Franco da Rosa 00. Soltero, 1.79. No, vaya a mentir. Buen culo. ¿Por qué no me creen? Es real, es real. No, basta, Marco. La suegra se quiere ir a las diablitas. Qué corte nefasto, Coque. Bueno, igual, mi hermana está ahí. Yo pregunto. Dice, en tu equipo últimamente, Team... Ultimate Team. Qué vergo. Qué horrible, qué horrible. Genusbarro.com.py Tomato. Muchachos, Es un Marco maleducado, vive, Wilson. Marco vive en Tobatín. Mierda. Vos sos un maleducado. Vos sos un maleducado. De vos no esperaba. ¿Cómo vas a decir que yo soy? Se hace del costarricense y vive en Tobatí como Marcos. Yo no vivo en Tomatí, muchachos. Yo soy de Upacaraí. Tadeo. Aprendí a leer, Marcos. Vení, te voy a enseñar yo otra cosa, no a leer.
What's your name? Vanessa. Cree que ese es mi único edit, boludo. Vanessa. No, no. What's your real name? Marco. Mira el otro. Mira que vean ese, boludo. Qué bueno que es el programa cuando ya no está más Franco. Y ahora parece que le limpiaron a Belén también. Quedan los tres, Nelson, Coque y Minuba. López. No, esta parte no. ¿Qué rayos? ¿Qué rayo? ¿Qué buen cerro, papá? Papá, Pereira, ¿cómo te dije, Rey? El Pereira, el jugador de Cerro. Palito Pereira. Y Palito Mira, Pereira, Álvaro. uruguayo. ¿Ustedes cómo se fueron? Martín. Dije, me equivoqué con un rayo, pero dije igual. Ahora dije Pereira. Martín Pereira. Perdón. Pero Pereira. Pereira. Ese fue el declive. Sí. El partido más picante para mí de esta tarde. Liverpool PSG. Liverpool. Dios mío. Dios mío, 10 años. Yo no tengo nada que ver con ese club, Un aplauso para Pasión Clips. Mbappé, Necesitamos y pido solicito. out of context de Belén. Fúndale bien ya. Necesitamos Pasión Clips, pedidos especial. Out of context de Belén. Fúndanle. Ay, Belén. Fúndanle. Te digo que hay. Con todo Ay, lo Ay. Material bélico de sobra. Quiero decirme una cosa que el chat. Guay con el partido de Paraguay. Encima rima. Guay con el ¿Por qué? partido de Paraguay. Porque no van a hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Guay con el partido de Paraguay. Eso más yo le voy a decir. Bueno, anticipo, diría uno de los mejores. Vamos a decirlo. Está confirmado, señoras y señores, Belén, alias Baba Blue, no saldrá con la selección este jueves ante Chile. Por primera vez. Adelante, pide conmigo. Por primera vez en Era Alfaro, que estamos invictos, Belén no va a salir a la cancha. No por decisión de nosotros, es decisión de gente más allá que nosotros. Pero no tiene nada que ver con APF, es APF. APF. Sí, APF. Nunca, desde que estaba Belén, perdimos. Nunca. Y por primera vez de local, no va a estar Belén después de 3 partidos invictos. Le ganamos a Argentina. ¿Cómo nos cagó el banco? Le ganamos a Brasil, nos cagó el banco. Le ganamos a Argentina, No, le ganamos a no, Brasil, y le ganamos a Venezuela. El banco es suplente, boludo. Claro, no cagó todo. Eso nomás le voy a decir. Muchas gracias a todos. Excelente el proceso de Alfaro, pero... No, ahí no. Esperá. Mira, ¿qué está buscando, pibe? Sube entonces Belén, Judas. Igual. Vamos a funar Baba Blue si perdemos. ¿Pero por qué? No, nada que ver. Yo no decido. Claro. Yo no decidí. Belén no decide. Hasta ahí llegamos. Después de darle la mano a Messi, Ah, se lesionó Messi, llegamos. No juega Messi. No. No juega ni contra Brasil, ni contra Uruguay. Vos le pasaste la mano a Messi, Los dos le pasamos. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Yo le Nada. pasé a Vini Junior y perdió un balón de oro. Hermoso. No, ese es más fuerte. Es durísimo. Eso es durísimo, Yo le pasé la mano a Vini Junior. Bueno, igual Venezuela estaba a punto de ir al mundial y vos, mano, tengo fe, le dijiste y le... Che, qué grande. Le cagamos a los venezolanos, le cagamos a los brasileños, le cagamos a los argentinos. ¡Qué gusto! Ahora guay con Chile. Guay con Chile pues ya no es cosa Con nuestra. respeto hay que salir contra Chile. Así como veníamos en los partidos anteriores, vamos a mantenerlo. No, Belén, qué respeto que ni en nada. Si vos no estás, a mí me chupan huevo. No, pero espera. La única Cuando termine el partido, yo La creo que podemos única decirle lo cábala, que porque queremos. Belén, Paraguay venía de perder una Copa América estrepitosamente, una vergüenza fue. ¿Vos apareciste, Belén? Nunca perdimos un partido. Pasión apareció. Pasión pizza. Ahora todo cambio. Ahora Ahora todo todo es distinto. distinto. ¿No es que íbamos a hacer el sorteo? ¿Eh? No era que íbamos
Vamos a hacer el simulacro otra vez. Acá. Podemos hacer. No, yo no es que yo digo, sino que se mencionó porque vamos a Yo quiero que podés poner, nosotros tenemos los bolilleros. Yo acá no quiero sorteo. Yo creo que acá, sin miedo al ban, cada uno de los integrantes diga los grupos de Olimpia, Cerro y Libertad y mañana vemos quién acertó la mayor cantidad de equipos. Dale. ¡Epa! Sencillo. Voy a ver los bolilleros. No, vamos a poner los bolilleros acá. Pibe, ¿vos tenés los bolilleros o querés que pase? Dale, te paso. Mientras voy a poner un audio. A ver. Por favor. Adelante. No avise que soy yo. Poner nomás porque le da más epicidad, dicen. Ok. ¿Quién es este fantasma? A ver. No. ¿Qué pasó? A ver. Queridos pasajeros, Mira más fuerte. Aquí me parece. Está prendido. queridos pasajeros Espera, topadora. de la topadora franjeada. Hoy vengo a informarles que el sábado, Olimpia sufrió un desliz. Pero no importa, porque la topadora va a salir adelante. Hoy es el sorteo de la Copa Libertadores, donde se va a forjar el camino a la gloria eterna. Y para Olimpia, para su grupo, que traigan al Bayern, que traigan al Real Madrid, que traigan al Barcelona. Y pobre Cerro, que si les toca Palmeiras y su padre Olimpia, va a dejar de existir. Un saludo para Franco da Rosa y para la tostadora ciclónica, que yo creo que los aristas lo quieren azapar mucho más que a los anteriormente mencionados. Bueno. Un saludo a mi pasajero. Se pinchó tu topadora, Jatan se Baiteñan quedó de sin topadora. leña, se quedó sin combustible, se quedó sin carbón. La cosa es así. Tostadora, por Vamos a hacerlo favor. rápido. Me gusta. Vamos a respetar el orden. Franco, Dale. vamos a ir primero con el grupo de Olimpia. Ok. Cada uno va a decir, el grupo de Olimpia va a ser tal, tal y tal, rápido, sin medias tintas. Imagínense que están en un edit de TikTok. Ok. ¿Ok? Así cada uno va a ir Uno diciéndolo. de cada bolillero. Claro. Ya saben cómo funciona. Sí. Entonces, bien, me emocionaste, pibe. Me Cerro emocionaste. Porteño, tu Paraguay. Bueno, cuando me digas que tenés todo listo, vamos con los bolilleros. Y bueno, vamos a ir directo. El grupo de Olimpia, según Franco da Rosa, será El siguiente. Le va a tocar, mira, le va a tocar Racing, Olimpia, Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil. Me mató. el grupo de Olimpia Coque. Para mí, sí o sí nos va a tocar un brasilero. Dame, Yo no creo que va a ser Sao Paulo, Olimpia. Nos va a tocar Talleres y Central Córdoba. No puede tocar Central Córdoba. Puede porque... No, Central no puede, Córdoba no no puede, viene de la no pre, puede, tenés no puede. razón. San Antonio Bulo Bulo. San Antonio de Bulo Bulo. Marcos, el grupo de Olimpia. A Olimpia le va a tocar River Plate, Olimpia, Atlético Nacional y Cerro Porteño de Paraguay. Ve con la cara de Belén, por favor. Adelante, Belén. Grupo de Olimpia, Flamengo, Olimpia, Talleres y Barcelona. Vengo a informarles el grupo que tendrá Olimpia. Así lo. Peñarol. ¡Epa! Aguirre volverá. Olimpia de Paraguay. Sí. Vélez Sarsfield. Ok. Y el Atlético Bucaramanga. Difícil. Ojo,
Complicado. Ojo al piojo. Está bien. Bueno. Vamos a hacerlo. ¿Anotado tenés? ¿Lo tenemos anotado, muchachos? Edo tiene que subirse ahora, ¿eh? Sí. A todos los compañeros de edición, agradecido. Es Con los poco. lobos, por favor. Grupo Olimpia. ¿Por qué no dijiste, estamos ningún Olimpia, Junior Paredes? No le hagan caso a Nelson, no saben de fútbol, totalmente. Bucaramanga, ¿vos sabés que le llega a tocar Bucaramanga a Nelson y... De Gustavo Florentín, papá. ¡Ah! ¡Vamos, ciclo! ¡Vamos, vamos, vamos! Segundo El Castillo. grupo de Libertad. Arranco yo. Por supuesto, se mantiene el orden. Flamengo. Independiente. No, perdón, Libertad. Está en el mismo bolillero, me confundí. Flamengo. Libertad. Talleres. Y Bahía. Grupo Chile. No crea, ¿eh? Brasileño, irte a jugar a Córdoba, picante, ¿eh? Y para que le. Y Flamengo otra vez. Y... Bueno. Botafogo. Libertad. Deportivo Táchira. Y Bahía. Dos brasileños. Dos brasileños. Picantes. Bahía vino de las fases previas, por ende Por puede. ende puede. Marcos. Flamengo. Libertad. Talleres. Y Barcelona. ¿Por qué me copias? No dijo Barcelona. Casi idéntico. Bueno, pues está bien. Lo respeto. Pero boludo, qué loco. Vengo a comunicarles. Vos sos una voz. Ah, cierto, me falta Belén. Ya ve que me ganó Así la, sos. la ansiedad. La ansiedad humarela, Libertad. Belén, adelante, por favor. Como dirían antes, Racing, Bien. Libertad, Atlético Nacional Hay odio, ¿eh? y Hay Alianza Lima. Se vienen los viejos fantasmas. Los viejos fantasmas. Humarelo, humarelo. El grupo de Libertad, vengo a informarles. A ver, informarnos. River Plate de Argentina. Uy. Libertad. Universidad de Chile. La U. Y Alianza Lima. Vuelve el pipo al país. ¿Eh? Vuelve el pipo al país. Vuelve el Elimina Alianza Lima, ¿eh? ¿Vos estás pensando que Alianza le elimina a Libertad? Claro. Hace falta un verdadero representante del gumarelismo acá, Racing Shera. y Alianza Lima. Está chicando. Racing. Racing. Bueno, Yo te voy a decir algo. Hay más de un hincha gumarelo que quiere la venganza contra Alianza Lima. Me imagino. Un dividito hicieron, hermano, una Que venga vergüenza. esta Alianza Lima. Qué El grupo de Cerro. El grupo de Cerro Porteño, según Franco da Rosa, será. El grupo de Cerro es muy fácil, gente. Es muy fácil de deducir. Porque a Cerro le va a tocar sí o sí Nacional de Uruguay. Sí o sí. Después le va a tocar simple y llanamente Olimpia. ¿Por qué le va a tocar Olimpia? Porque así son las cosas. Y después nos va a tocar un equipo Yaré como Deportivo Táchira y un equipo Ahí está tu equipo Yare. como Cerro Porteño. Ese es el equipo, ese es el grupo de Cerro. Va a ser Nacional, Olimpia, Táchira y va a entrar Cerro. ¿Cuál es el grupo de Cerro, Coque? Bueno. Sí, igual, mira, ¿el Tachirazo o el Tachirazo? pasó demasiado No, 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 tiempo. no, no, Pasó pues, mucho tiempo. No, no, espera. Táchira eliminó Olimpia también. Sí, por Por eso. eso, por es, eso. Es un grupo picante ese. Táchira ahí en el medio. Táchira va a estar ahí. Bueno, el grupo de Cerro va a ser así. Palmeiras. Independiente del Valle. Te cagaste. Te cagaste con Olimpia. No, pero lo que pasa es que tiene que haber correlación. ¿Vos en el grupo Olimpia dijiste Cerro? No, pues yo lo que quiero. Ah, bueno, está. Bueno, voy de nuevo. Palmeiras. Independiente del Valle. Atlético Nacional. Y Cerro Porteño. Yo voy a volver a repetir porque este va a ser el grupo que ya había mencionado. Cierto. River Plate, Olimpia, Atlético Nacional, Cerro Porteño. Pará, boludo. ¡Belén! El grupo de Cerro.
Botafogo, Liga de Quito, Universitario. Churín vuelve al barrio. Y Cerro Porteño. Se definiría en el último partido contra Universitario en cancha de Cerro Porteño. Repetí otra vez. Está Nico gritando ahí, boludo. Y encima de grita gol de Churín. Repetí un poco, Belén, Belén. respeto, por favor. Respeto. Respect. Botafogo, Liga de Quito, Universitario de Perú y Cerro Porteño se define en el último partido contra Universitario en la Nueva Olla. Liga de Quito es pesado, ¿será? Alex Arce, no. La venganza de Arce. El grupo de Cerro. Decime nada. Adelante. El grupo de Cerro. Racing. Vuelve Gustavo. Vuelve Racing a la Nueva Olla. Con lo que significa para Cerro eso. En el bolillero 2, Cerro cerrará una herida. Le tocará al Bolívar. Sabía que iba a decir eso. Del bolillero 3. Tocará Fortaleza. Ya, bien. Ya ganamos por ahí. Y del bolillero 4, obviamente, el Ciclón de Barrio Obrero. Mamá querida. Qué difícil. Banco, bien, está bien. ¿Cuál es el grupo más picante que armaron acá entre todos? Yo creo que el de Marcos. No, el de Belén fue uno destructivo. No, Belén fue durísima con Libertad. Marcos quiere ver el mundo arder. Sí, como tiene que ser. Para mí el de Marcos, porque es River, Yo me quedo con el de Olimpia, Marcos, Atlético Olimpia. Nacional y Sí. Cerro. El grupo prácticamente de la muerte. Hija de... Para mí el peor. Para mí sería hermoso, ¿eh? Para mí el peor grupo posible para Cerro y Olimpia es con Nacional de Medellín y Palmeiras. O sea, para mí esa unión es la peor. Historia y actualidad. Encima te quitas a jugar Medellín con altura. Sí. Mamá, y te va a Brasil. boludo. Tenés que irte a jugar a Brasil. Con todo el contexto. Flamengo salió campeón ayer, ¿verdad? Parece que hay una nueva tostadora. 20. ¿Eh? Nueva tostadora. Sí. Tostadora. Ojalá que sea el representante que estamos buscando tanto los hinchas cerristas. A ver. Porque esta persona habla por el pueblo, es del pueblo y es un gran cerrista. Espero que haya hecho su laburo, haya puesto su música de fondo, toda la gran 7 para el contrapeso de ese, que es muy pesado, lo va a empezar en ambos sentidos. Curita, adelante. Tenemos que llevar una cábala por... No, ¿cómo no hay Baba Blue, boludo? Tenemos que llevar una cábala por otra cábala. ¿Quién se puede ir por Baba Blue entonces? Nadie. Queridos pasajeros de la topadora franjeada, soy yo, el representante de la topadora albirroja. ¿Albirroja? El descenso de Baba Blue a intermedia se debe a que el arrollador paso de la topadora franjeada, que sin embargo el jueves se va a convertir en la topadora albirroja, va a saludar cálidamente a Arturo Vidal y con un abrazo fuerte, casi rozando la ternura, le va a susurrar al oído: Terejona Yapiró significa te quiero mucho. Y la topadora franjeada va a representar, de la mano de Miguel Almirón y Rodney Redes. Disfruten el camino, señoras y señores. Se vienen tiempos mejores. Acá está el topador I. Hola, yo soy el topador I. Mi sueño es ser como la topadora. Me dicen acá y me mandan un audio. Apasionante de mí lo que pasa en Kids. El sábado jugaron Libertad versus Olimpia en la Huerta, en un partido donde Olimpia empezó ganando a los 3 minutos con gol de Leguizamón. En el ritmo de 15 a 20 minutos el partido de Olimpia fue bueno. Después... Un poco el análisis, en el ritmo de los 15 a 20 minutos de Olimpia fue bueno. Me gusta el análisis. Cada vez está más profesional y mucha gente no le toma en serio a Passion Kids. Y de verdad cada vez le está tomo en serio. mucho más profesional. Chat, respeten. Se fue disminuyendo, donde Libertad avisó en la primera de pelota parada, después la segunda de pelota parada ya le metió el equipo liberteño. Después, en el final, me parece un gol que se podía evitar si se marcaba bien, el gol de Marcelo Fernández, y bueno, y no hubo tiempo para más. El domingo jugaron Cerro versus Ameliano, en un partido donde un golazo de Pachi, un golazo,
Y después el otro golazo de Alan Benítez, y donde Cerro mantuvo todo el partido, la pelota. Aunque el penal fallado por Pérez de Mota por lo menos fue travesaño, no atajó el arquero, regalado. Y bueno, y nos vamos Pasión Estudio, les quiero mucho. Alan Benítez. Alan Benítez es el mejor lateral derecho que tiene el fútbol paraguayo ahora mismo. Está en un nivel estrepitoso hace 3-4 partidos. Pero estrepitoso es malo, boludo. Estrepitoso es tipo, estrepitoso significa que es estriputa. ¿Estri qué? Claro, estriputa es una palabra de la RAE nueva. ¿Estriputés? Claro, que causa estrepito. Joder. Estrepitoso lo tuyo, boludo. Estrepitoso lo tuyo. Causa estrepito. Puta, estrepito. Claro. A ese cara cambió, está buscando. Estrepitoso significa alborotoso, bullicioso, clamoroso, fragor, estruendo. Alan Benítez es el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo por lejos. Ahí está. Hace 3-4 partidos. Qué golazo del Pa. Estreputa. Qué golazo del Pa. ¿Por qué? Estreputes. ¿Por qué dijiste eso, boludo? Porque de ahí viene la palabra, hermano. ¿Qué querés que te diga? ¿Eh? De ahí viene la palabra estrepito, estrepito. Forzado ya ese Cleveland. ¿Cómo para cerrar el directo ahora mismo? Pásame tu cerca. Estrepito. Estrepito. ¿Qué causa estrepito? Busca un poco. Pará, boludo. Pero, ¿Qué dice? dice o no dice todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué dice? Dice o no dice todo lo que te estoy diciendo. Está bien, Franco. Ah, cambió el concepto. Se actualizó. El mejor lateral derecho del fútbol paraguayo ahora mismo es Alan Benítez. Está haciendo bien las cosas. Hace 3-4 partidos está haciendo... ¿Vos sos una hater de Alan Benítez? Pero esperá un rato. Hace 3-4 partidos el banco es muy pequeño. No, el banco es muy breve. de- Desde que salió el rumor del Inter de Porto Alegre, está jugando una trompada Alan Benítez. Y me cuesta decir, pues yo fui mucho tiempo hater de Alan Benítez. Como mucha gente es hater de Alan Benítez. Pero cuando está haciendo bien las cosas, hay que decir, está jugando bien Alan Benítez. Y ojo, si sigue con ese nivel. Ojo si sigue con ese nivel. ¿Va a ser convocado? Ya cómo está buscando clip por si se le convoca. Es un puercazo este Marco. ¿Qué? Está buscando si le clip. convoca, boludo? Él dijo eso. No, pero ¿por qué es lo que me Está buscando tira, clip. boludo? Está buscando clip. Porque cuando Alfaro se dé cuenta, él va a ser primero en subir el clip. Vos sabés que el que meó esa vez y después te entró bien adentro con la convocatoria de redes. Sí, la tenés adentro, Franco. Dios La mío. tenés adentro, Dios hermano. mío, qué La grosero. tenés. Así habla Mira la quién gente de dice. Tomatí hoy en día. Así son ustedes. No, y bueno, Guarangos. por lo menos la gente de Topatí viene a trabajar los días de partido y no se pone a tuitear. ¿Entendés? No. Sí, vengo a trabajar de lejos y ¿qué tiene? Por lo menos vengo a trabajar, boludo. No a hablar al pedo, idiota. Puta, y mi culpa es que vos sufras una peregrinación para venir hasta a trabajar. Peregrinación, pio Mi vos. culpa es que vos peregrines para venir a Qué laburar. vogue Mi eso. culpa es que vos Qué tengas que vogue eso. tomarte 70 años Estrepitoso, de desierto y volver. estrepitoso lo tuyo. Estrepitoso Estrepitoso, vos. estrepitoso lo Y que tuyo. tengas que peregrinar para Estrepitoso laburar, lo y te quejes tuyo. otra vez. ¿Y qué tiene? Yo no me quejo. A la puta. Yo me quejo. Baltasar, Yo me quejo. 6 meses en el desierto para llegar hasta Yo me quejo. Déjate de joder. No, tenemos que laburar. No todos tenemos la vida hecha, rey. ¡No! ¿Qué? Te digo en serio, tengo que laburar, boludo. Está bien, Marco. Acordate lo que me estás diciendo. Me acuerdo siempre. Acordate. ¿Y cómo ¿Qué nos hace? conocimos? Cuando era un simple. Cuando era un simple redactor de Rocket League. Y yo te decía, vamos Marco, vos podés, tu talento te va a llevar a más. Y hoy en día estás acá, en la capital, venís 2 o 3 veces a la semana a la capital. 2 o 3 y así veces. sos. 2 Y o así 3 sos, veces. te olvidás. A ver tu mano, a ver tu ¿Qué uña, tiene mi mano? a ver tu uña. ¿Qué tiene? Y ya no tenés más tierra colorada. Qué vos. Te haces loco. Te haces loco por venir 2 o 3 veces a la capital. No, obvio vos. No, obvio vos. Desde No, que venís obvio. acá, ¿Quién he con creído? ropa esa oversize como la gente acá capitalina Azucena. Usaste tu pot y esas cosas. Yo no usé eso, ojo. Perdiste tu esencia. Ya no representás a la gente de tierra adentro. Y bueno, representar al hincha cerrita, eso es lo peor. Cambiaste. Y que sepa que cuando estuviste en tus peores, siempre se te apoyó. Que sepa nomás. Sí, le agradezco a tu viejo, Hoy en siempre. día sos así. Le agradezco a tu viejo. ¡Eh! ¡Pare ya, carajo! ¿Y vos?
¡No, para allá! Todos los días. No, Todos los pegar. días. Para allá, para Todos allá. los días te Los llevan dos a se la ponen parada del carajo. colectivo y nunca más te vas a llevar. Anda caminando. Anda caminando, nunca más. Y que te roben la casona en la pared. Nunca más te vas a acercar a la parada. Moriste, Marcos. Córtense los dos. ¿Estás loco este? Pidan disculpas los dos. Disculpa, chat. No. Sí, vos también. Pedí disculpas al chat. Se fue al carajo, boludo. Ya, cualquier cosa de tiempo. Los dos pidan disculpas. Disculpa, chat. Franco, por favor. Puta, boludo. ¿Qué onda, pio? Parecen criaturas, carajo. Puta. ¿De qué hora juega Paraguay? Vos también, Melem. Con qué calladito no dice nada y era de ciudad. ¿Qué hora juega Paraguay? No me pregunto. El jueves jugamos Belén. ¿Vos sabés qué es lo peor de todo? ¿Qué? ¿Vos sabés qué es lo peor de todo? Que después Alfred va a reaccionar a esto a su Twitch. No. Dense una cuenta las boludeces que hacen, carajo. Alfred reacciona a pasión. Qué épico. ¿Qué pasó con Chilaver? Habló Chilaver. ¿Qué dijo Chilaver? Dijo que se volvió zapactista. O sea, pro Zapac. O sea, declaró a favor de Zapac. Dijo que no hay otra persona que tenga la billetera para poder solventar a Cerro económicamente. De otras cosas también habló Chilaver. ¿Qué dijo Chilaver? No, y con respecto a al partido de Palmeiras Cerro Porteño Sub-20 que La foto es muy buena. Ponemos. Es muy buena esa foto. No, no así, no así. está de acuerdo. Él dice que cuando jugaba en Brasil a él le decían de todo. Le decía Paraguay solamente come gracias a Brasil. Que le decían indio paraguayo y todas esas cuestiones. Eso dijo Chilaver. Que no está de acuerdo con las declaraciones de Leila. Que si se quiere ir a CONCACAF, que bueno, que vayan a jugar a México. Y que es lo que tienen que hacer si es que tanto quieren salir, ¿verdad? Se quejó también de instituciones futbolísticas como Conmebol. Gran hater de la Conmebol siempre, Zapa. Sí. Chilaver. Zapa hate. Chilaver. Perdón, me confundo ya. O sea, se quejó y dijo que cuando él jugaba con Vélez Sarsfield e iba a jugar a Brasil, básicamente a él le decían de todo y él no se ponía a llorar y se dedicaba a jugar, que era lo que tenía que hacer, dijo. También, agregó. Palmeiras Me pica un poco lo de intentará boicotear el sorteo de hoy. No. ¿Cómo? Ya declaró guerra a los paraguayos. No, pará. ¿Qué? Esto cuenta la página Blog do Sao Paulo. Va épico. Que, Che, ¿y después? que Sao Paulo será el club que intentará reentablar las relaciones entre Conmebol, Palmeiras y Cerro en el medio. Pero ¿qué es lo que tiene que ver? Es un hincha desubicado, que ni siquiera se le puede llamar hincha, son dos. Al decir boicotear, me imagino que de por ahí no va a haber nadie de Palmeiras en el sorteo, ¿verdad? No, vamos a llorar. Nadie sabe quién es el hincha Ay, que no, hizo por eso. por favor, Palmeiras, no faltes al sorteo, por favor, no, Palmeiras, no lo hagas, por favor, Palmeiras. Leila no va a venir. Leila. ¡No vengan! ¡Cagones! Leila, hear me tonight. 'Cause my feelings- Lo único bueno a Palmeiras es el corte de Richard Ríos, nada más. Palmeiras no. No, Palmeiras, no. No, Palmeiras, no vengas. Por favor, vení, Palmeiras. Demasiado me gusta lo que, como todo el continente Se unió, sudamericano que no se es Brasil, unió. están en contra de Palmeiras ahora mismo. Se unió. Por culpa de su Qué ganas que se eliminen en fase de grupo. No, ¿saben qué? ¿Saben Te va a qué eliminar cosa? Cerro, vamos. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué lo decía así, boludo? Vamos. Está totalmente gaga y no se da cuenta. Le faltó decir nomás ya. Está ¿Qué iba a decir? totalmente gaga Marco Moreno. Eso me voy a decir. No, Mirana. Ah. Tenemos demasiado audio, chat. Marco Pereira, nada que ver. Ahora viene Robert Rojas, el maloquero de Robert Rojas. Tremendo paquetazo, malo para atacar, malo para defender. En síntesis, no te sirve para nada. El mandioquero, pero qué mala onda eso en los perros. ¿Por qué? ¿Por qué mala A la onda? puta Marco y Franquito, váyanse en un motel y resuelvan su problema. Bésense ya nomás. Ese lo hacemos para el show nomás. Después no queremos, yo le llevo más, que lo abrazamos. Para el show. Sí, para el show. Yo digo un chiste, no sé. No. Yo no digo Los nada. dos se fueron al carajo y no se habla más del tema. Terminó ya. Los dos se fueron al carajo. Vamos a hacer lo que vos digas, No. Y si hacemos lo que hacen ustedes, se va a la puta esto.
Y Curita, no vamos a hacemos... promocionar tu kick podrido. Déjase pesado. Curita es un pesado. Te pasa la mano y te agarra el codo ya. Te quiero decir a vos, Curita. Basta. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Todos ahí en la mesa, Franquito, Nelson, Lulax. Che, paren allá con este tema de los hinchas, boludo. ¿Qué es lo que les quieren? Son ni 4 personas de Capiatá que andan en colectivo. Acá no existe el racismo, man. Se le dijo esa palabra que le molesta a los brasileños, porque todo Sudamérica sabe que le molesta. Y por eso nomás, no digo tanto, que si no le decía eso y le decía viado, estaba mejor, pero... más que nada, boludo. Al pedo, pavada. Primero que nada, mil disculpas a los pasajeros, la topadora estoy gripado. Porque quiero dejar en evidencia nada más que entre Pasión Kids y Franco da Rosa reciben sobre de Alan Benítez. Es evidente. Ojalá recibes un sobre. Te juro que si yo recibo un sobre de mi historia, le voy a subir a los jugadores. Y les anticipo, el grupo Olimpia va a ser Racing, Universitario y Carabobo. ¿Por qué deja tanto silencio? Franco, es chupamina. Marcos. Boludo, Dale, ponle el comienzo. parece violencia intrafamiliar, boludo. Marcos. Usted está escuchando de fondo esto. Es una vergüenza que esto esté en televisión nacional. Todos tienen que morir. No, tampoco. Esta gente del Palmeiras debería tener un poquito más de respeto por el pueblo paraguayo, carajo. Y su máximo ídolo es Gustavo Gómez, gran olimpista. Vamos a escuchar más audios míos. Ay, ay, ay. La única cosa que quiero decir, y si me querés bloquear o banearme de Franco, va a Ya ser... te bloqueé. Tranquilo. No, deje para. que diga. Le bloqueé, ¿para qué? Si quiere que se le bloquee. Va a ser nomás ya. Con razón, Romy, lo que te... Joda, porque me pasó mitad y después ahora es Capelú. Qué loco, o sea, te gustan los pitos también, o sea. No representamos al club aeroporteño vos, será. El club es con B, amigo. Ya, parece que te gusta Cotonodeo como presidente ya. No le bloquees, Franco. No le va a bloquear, che. No le bloquees, No, Franco. no. Él pidió. Buenas tardes, Pasión Estudio. ¿Cómo están? El sábado tuvimos un gran partido entre Olimpia y Libertad, donde los repolleros se llevaron los 3 puntos a casa, y yo creo que en esta apertura Libertad va a volver a salir campeón por el nivel que tienen todos. Tenés que tener en la cabeza que Libertad tenía a Roque Santa Cruz y a Marcelo Fernández en el banco. Obviamente ese cambio ayudó que el club repollero se lleve los 3 puntos, y después el domingo un partido impresionante de Pachi, Cerro versus Ameliano, donde los cerristas tuvieron todo el partido, la pelota, tuvieron sus oportunidades. Yo creo que la que falló en el penal fallido por Piridamota no hace que Piridamota ya no chute los penales. Yo creo que el chutador oficial, el pateador oficial de Cerro Porteño los penales va a ser Iván Piridamota. Y después el golazo de Pachi, sin palabras. El golazo de Alan Benítez, sin palabras. Cerro pudo llevarse los 3 puntos a casa por 3 goles arriba, pero en lo de Cerro en los penales, que son 8 penales chutados y 4 metidos, 4 errados, que es una cantidad impresionante. Y hoy a las 20 horas tenemos obviamente el sorteo de la Copa Libertadores, y espero que a Olimpia le toque unos grandes equipos, un gran combo de partidos, y obviamente también a Cerro y al club que está puntero hoy en día en la Liga Paraguaya, el torneo de apertura que lo veré desde... Muchas gracias, amigo. Leila Pereira no viene al sorteo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Pelotuda que anda. No, ese no. Qué grande Pasión Estudio. Después de una pelea tipo Mi Familia, deciden hablar de Chilaver y de Palmira. Nunca cambia realmente. Nunca cambia. Muchas gracias. ¿Qué pasó de la señora que suele enviar su audio de 10 minutos a media hora? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Tía, ¿qué era? No, esa es otra. La señora... Señora Fati. La señora Fátima. Lo que pasa es que yo creo que ya Fati se perdió cuando dejamos estar en TV. Señora Doña Fátima. Espera. ¿Y esa cara? ¿Qué? Algo le está pasando a Nelson, muchacho, ¿no? Algo viste. Algo le acaba de sorprender. Va a venir Leila otra vez. ¿Qué pasó, Nelson? Contanos. Contá.
¿Eh? Dale, Nelson. ¿Me llevo un mensaje? No ha llorado. No, me llevo un mensaje. Está bien, pero. No, vos no vas a estar bien. Oh. Está bien, seguí nomás con lo odio. Se suspendió. Una Anina. cosita más nomás para mi querido pasajero de la topadora franqueada. Hoy después del sorteo de Libertadores voy a aprender stream. Y hace. Es malo que la gran puta. ¿Y después? Un kick, les espero a todos. Bueno. Amerita el bloqueo. Se merece. Está rompiendo las reglas básicas. Puedes jugarte 2 partidos con Nelson, te haces el amigo Nelson, curita, basta. Hola, Pasión Estudio. Hola. Hola, amigo. Tienen que ponerse de acuerdo. Yo cuando veo su programa para ver deporte, no pelea entre parejas. ¿Cierto? Vamos a resolverlo en casa, güey. Abrazo franqueado y saludo. Muchas gracias. Yo quiero mencionar algo muy importante porque se va a venir el... Vamos a hacer una mecánica. Ojo que tenemos entradas para el partido de Paraguay. Tenemos entradas, ya está confirmado esto. ¿En serio hay? Sí, hay entradas que vamos a estar regalando. Y habrá una mecánica, Coque, ¿eh? Va a haber una mecánica, muchachos, el miércoles. Miércoles, ¿sí? Atención, este miércoles vamos a estar con Marcos por Asunción. Ojo. Exactamente. Vamos a estar tirándole pistas de dónde vamos a estar. Si nos encuentran, le damos 2 pares. No, un par, tranquilo. Un par de Serían 2 entradas. entradas. Exactamente. ¿Pero cuántos ganadores? Un ganador. Solamente 6 pueden haber. ¿Por Asunción van a estar? Vamos a estar en 6 locaciones de Asunción. Y los primeros que lleguen junto a ustedes. El primero que llega se lleva las 2 entradas. Esto va a ser informado, eso estamos definiendo todavía. Creo que por historias de Instagram, justamente. Obviamente nos tienen que seguir en las redes sociales. Sí o sí, eso va a ser Van a controlado, sí. Claro. Y vamos a estar por varias partes de Asunción, así que tranquilos. No, Te doy un 500 caído que sea el lugar. no es que llegan los ganadores y ahí recién empiezan a seguir. No. No, Antes tiene que seguir ya. que sí. Claro. No puedo, muchachos, tengo que laburar en la obra. Bien, Alan. Bien, Alan. Bien, Alan. Bien, Alan. Hola, Pasión, yo soy el papá de Pasión Kid y le acabo de suspender por el... ¿Qué? Hola, Pasión, yo soy el papá de Pasión Kid y le acabo de suspender por el... Mi taí no hace su tarea de la escuela y solo se dedica a mandar audio a usted. Vos no soy papá Pasión Kid, mi papá Pasión Kid es un director técnico y le está yendo muy bien. No voy a creer mentir. Impostar. Porque Pasión Kid te puede tomar en serio y va a pensar que sos su papá. Dejate de joder. ¿Por qué no pusiste todo el audio? ¿Qué dijo? Y no quiero escuchar más que nada. Y no recibe un carajo de paga, entonces le voy a suspender a Pasión Kids porque a ustedes le explota laboralmente. No, ¡No! Nosotros no le explotamos, ¿eh? A ver, ¿cómo se llama? Y nada, me asusté un poco cuando Nelson sacó su furia. Siente el verdadero terror. ¿Qué? Vele, pasaron ahí. Ahí juego, bebé. En lugar de Chelson. Y se marchó Planillero Rivera. No. Planillero. Se va a casar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace así? ¿Cómo hace? ¿Por qué hace así? Un saludo a toda la gente que está en YouTube también. Tenemos Saludos a la gente de YouTube. Vamos a ver por si no hay algunos comentarios para saludarle ya a los muchachos. ¿Le echaron a Nelson en vivo? No, no le echamos, ¿eh? Demasiado. No. Demasiado. Así no, Sí, ya así llegaron no, ya así los no. chiquis de las Europas. Enciso, Ramón Sosa, Tony. Sí. Enciso ya llegó. La pinta lo de Negue, los facheros que andan los perros. ¿Sí? Ya, tenemos que hacer una 23 sección personas de- en YouTube, ¿eh? Qué grande la gente de YouTube que nos está siguiendo. Hay que puntuar, ¿eh? Los looks. Lux. Mañana vamos a Tiene todo juntar todo. fachero, pues. los muchachos. Ángel Romero me asustó. Ángel Romero vino muy ¿Se trapero. encontraron en Brasil? Balenciaga, Prada, Gucci. La gran puta. Muy En fachero. Brasil se encontraron, ¿verdad? No, ya acá en el sitio Petirosi yo le Llegaron. por- Porque yo vi la historia de Gerald. ¿Quién es Gerald? La la esposa. La novia de Diego Gómez. Ah, sí, sí, sí. Sí, y estaban... por Brasil. Estaban en el aeropuerto de Brasil, me parece que era. A ver, sí. Ahí está. Ay, Coquito, ¿cómo estamos, Coquito? Después del programa, llegaría a almorzar unos panchitos con ensalada de repollo.
Repollo. Es que ustedes no Chucrut, tienen que chucrut. ¿Por qué chucrut? Y chucrut se hace de repollo. ¡Chucrut! ¿El repollo hace chucrut? El chucrut se hace de repollo. No, nunca comí chucrut. Sí, eso es un dato random, perdón. El día que Nelson labure, Cerro va a salir campeón de la Copa Libertadores. ¿Coque Cambala incluye o solo Santa Teresa? Hay que ver Papi Humo hoy que nos transporte. Claro, obvio. Vamos a tener todo, tranquilo. Muchachos, estén atentos. Vamos Se a estar avisando en viene. historias. Se viene. Se viene, ¿eh? Qué lindas cosas hay para el jueves realmente. Para Paraguay versus Chile. Va a estar lindo. Sí, muchas cosas, muchas sorpresas. Ay, Coquito, ¿Qué habrán en este partido? Yo voy a decir algo. ¿Qué vas a decir? El torneo paraguayo en sí tiene una seguidilla de cosas que pasan sí o sí. ¿Qué son las seguidillas de cosas? Y el Apertura gana Libertad y el Clausura o gana Libertad Olimpia. ¿A vos crees que ahora va a salir Libertad y que en el Clausura se da para Olimpia? Hace 5 años Libertad está saliendo campeón de la Apertura sí o sí. Eso es cierto. Y después o sale campeón Libertad o sale campeón Olimpia. O puede haber una sorpresa, Cerro. Porque hace poco salió Libertad. ¿Qué tienes que decir sorpresa Cerro, boludo? Pero es real ahora mismo. Aunque te descuidas, hoy puede ser campeón. No, Cerro está en la apertura está lejos todavía. Podemos recortar un montón, pero estamos lejos. El tema es que Libertad se... ¿Cómo es? Se frena nomás ahora. Ojalá le toque un grupo difícil y se frene, hermano. Eso es lo que yo quiero. O que le ¡Diablo! Toque, o que le toque un grupo accesible. No, pues, y no se gana. priorice también... Libertadores. Priorice Libertadores, claro. Yo creo que Cerro va ahora. Siento que ahora agarró el ritmo Cerro Porteño. En estos últimos partidos. Con las victorias que consiguió. Para mí... que puede dar... Mira, antes de estos partidos yo decía que Cerro no pasaba a fase de grupos. Y por ende, ahora al clasificar, yo me animo a decir que va a pasar fase de grupos sin saber aún los rivales. Sin saberlo. Vos Sin decís que Cerro saber pasa a aún fase de los- grupo. Sí va a pasar. Sin saber aún los rivales. Marcos, vos que siempre le atinás a las Ujú. cosas, Sí. ¿qué esperás de Cerro en esta Libertadores que se viene en fase de grupos? Y realmente... Sin saber los rivales. Claro, yo espero que Cerro Porteño se ponga las pilas, que pueda ganar o pasar al menos en la fase de grupo. Yo creo que va a pasar la fase de grupo Cerro, ¿eh? ¿Qué saben de Derlis González su lesión? Cambiando de tema. Derlis tiene 5 a 7 semanas de recuperación, muchachos. Se va a perder los primeros partidos de Copa Libertadores, lastimosamente. Vos sabés que yo estuve hablando con alguien Meniscos. que... Que entiende el tema. Lesión de Sí. meniscos. ¿Qué dice? El entorno. Y bueno, el proceso de recuperación de menisco es más corto que una rotura de Sí. ligamento. Sí, mucho Pero la gravedad y el dolor de meniscos es muchísimo más que la del ligamento. Pasa que la rodilla. la rodilla. Es que ese Derlis se lesionó la rodilla mucho antes de que se rompa la tibia. Sí, porque al tener la rotura del menisco también está afectado el líquido que amortigua los huesos de la rodilla. Sí. Entonces, por ende, cuando Y vos el dolor de te rompes los meniscos, sentís como los huesos están Sí. juntos. Sí, así mismo. O sea, es realmente Y se un tiene dolor. que regenerar y todo. Sí. Se ¿Quiénes son regenera. lesionados de Olimpia ahora mismo? Olimpia lesionado tiene... Derlis. Derlis, Marco Pipa. Gómez, Alex Franco. No, Pipa no. Pipa no. Olveira. Olveira, que se está recuperando. Un 80%. ¿Hasta cuándo era Derly? ¿2020? No, Derlis tiene contrato 2028 más o menos. ¿2029? Miren, lo que dijo Derlich en sus historias, justamente que ya... ¿Subió? Beto hace 3 años. Hoy decido dejar de quejarme del tiempo recorrido, dice. Hoy decido felicitarme, avanzar y enfocarme en todo lo que me hace falta. Nada me queda grande porque tengo a Dios, quien me acompaña y me sostiene en los momentos de dificultad. Gracias, Señor, tu amor por mí es infinito. Nanga, Derly. Yo le siento mucho. De verdad es un tipo que... Culpa de Summer. ¿De qué? Culpa de Summer. Del... La maldición de Summer. Es la Yo pensé maldición de que- Summer. Es la maldición de Summer. Summer le cagó la carrera de Derlis González. No, No pensé que era la ciudad, me asusté un Si poquito. hay un culpable. Hay un, Es Summer. si hay un culpable, es Summer. Eso me No me asusté primero que pensé que era la ciudad. No. No, por eso nomás. Pero después me acordé que es nuestro amigo acá en Twitch. Pero él no es la primera vez que tiene ese tipo de lesión. ¿verdad? No, a Ya ver, tuvo rotura, 2024,
2024 estuvo fuera también un tiempito. ¿Te acordás que Derli volvía? No fue lesión, no fue por El ejemplo de recuperación del tema de la rodilla es Pero él ya tuvo rotura de ligamentos. Ligamentos, no sé, no me estoy recordando ahora, pero yo Buscar. supongo que sí. Para mí, el que sí tuvo fue contra Libertad, justamente para uno fue que se tuvo Sí. la rotura de la tibia, que fue solo. Sí. Y esta vez fue solo también. También esta vez fue solo. Es muy loco lo que le pasó a Derli de vuelta. Pero bueno, mucha fuerza para él, mucha fuerza para todo el entorno de Derli González, que ojalá vuelva con todo, ¿verdad? Que justamente estaba afianzando. Ah, mira, sí tuvo rotura de 4 ligamentos. goles, 2 asistencias. Muy bien. 4 goles, 2 asistencias. ¿En qué rodilla? Acá estoy buscando y él tuvo rotura de ligamento cruzado en el 2020-2021 Sí. con Olimpia. Sí. Tuvo una lesión de ligamentos también en el 2021, que fue de seguido, y tuvo una rotura de fibras en el 2015. La lesión de rodilla en el 2023 que dijo Marcos. Sí. Coque, Beto Pio jugó un partido en estos 2 años. Beto no jugó ni No, un partido, todavía. jugó en reserva, no debutó todavía con la camiseta de Olimpia, estuvo está en banco. Mira, yo Sí. te digo algo con sí. Olmedo. Si Olmedo Sigue sigue jugando así. así, Beto. Si Olmedo Cierto. sigue jugando así, Beto. Es que Beto. Rojas, Licha y Zavala. Yo le quiero ver a Beto jugando. Yo también, yo creo que... A ver, Olimpia, ¿contra quién juega la ¿Ustedes próxima se fecha? acuerdan que Beto llegó a ser goleador? Nacional. El Creo que Nacional. y máximo asistidor en la primera fecha de la Sí, eliminatoria? sí, Beto tuvo... Hizo goles en clásicos. Tremendo Beto, ¿eh? Para mí es un jugador que... Yo también creo que es hora de probar al Beto, ¿eh? Olmedo, por algo Palermo no lo ponía ya. El sábado. Es que Olmedo deja mucho que desear. 8:30. A mí me habían 8:30 dicho que jugamos Olmedo contra no jugaba Nacional. al comienzo porque lo iban a vender, pero al final no se le vendió y tampoco juega bien, boludo. O sea, yo ¿Quién, creo que- Olmedo? Sí. Y a mí también, o sea... A mí me dijeron, Olmedo no está jugando porque se le va a vender a Brasil. No se le vendió a Brasil, le está empezando a jugar y está jugando mal. Yo creo que el tema de... Es psicológico ya. sondeo de Brasil, que no sé qué cuánto, que se iba a ir, que se iba a Obviamente, quedar, le también. afectaron un montón también. Sí, siento sí, yo. sí. Pero, güey, mamita, ¿cómo tiene que estar Beto para que Olmedo le gane el puesto? Dice. Qué maldición, amigo. 8-bit. La de Samber, investiga. Eso es historia del Twitch Paraguay. Nosotros nos encontramos mañana. Hoy en la noche, muchachos. Hoy en la noche, ¿cierto? Hoy a la Hoy noche. el sorteo. Tenemos el sorteo a las 20 horas. 20 horas sorteo. Adiós. Copa Libertadores. Chao, chao.